Bien, vamos en este día, ¿verdad?, a estudiar el tema de las derivadas parciales. Las derivadas parciales son derivadas de funciones que están expresadas en términos de más de una variable. En este caso, como pueden ver ustedes en el ejercicio número 4 de la página 942 de la sección 12.3 del libro de cálculo de Layton, nos dan la función f de xy igual a xy cuadrado menos 5y más 6. Observen cómo la función está expresada en más de una variable, en este caso en términos de las variables x y lo que nos están pidiendo es que calculemos esta derivada. Antes de poder hablar acerca de qué derivada nos están pidiendo, quiero mencionarles un poco cómo calculábamos las derivadas o cómo representábamos, bajo qué operador representábamos las derivadas allá en cálculo 1. Un operador bastante común en cálculo 1 era f' de x. Un segundo operador era y'. Otro operador más era d de y sobre d de x. Cada uno de esos tres operadores que estoy mencionando ahí eran así como los más comunes que nosotros utilizábamos en cálculo 1. En este cálculo 2, hablando específicamente del tema de derivadas parciales, los operadores que se manejan son los siguientes. Uno es este que tenemos acá. Es una D mayúscula, un subíndice que puede ser, por ejemplo, un 1 o un 2 o cualquier otro, ya voy a explicar de qué se trata, de una determinada función. Entonces, ¿qué representa el 1 o qué representa el 2? Esos subíndices representan el número de la variable con respecto a la cual yo voy a derivar. Por ejemplo, en nuestro problema nos están pidiendo d sub 2 f de xy. Eso significa que vamos a calcular la derivada parcial de esta función con respecto a la segunda variable. Y en el orden de izquierda a derecha, la segunda variable es y. Por lo tanto, acá nos están indicando, calcule la derivada parcial de la función con respecto a y. En el ejemplo que yo ponía aquí, pues con la misma lógica, lo que nos están pidiendo es la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿verdad? Porque es un 1. Ahora, no es el único operador que se puede utilizar. También podemos utilizar, al igual que lo hicimos en cálculo 1, una f minúscula. Solo que en este caso de la f minúscula, para indicar nuevamente la variable con respecto a la cual vamos a derivar, nos pueden poner un subíndice como f sub 2, y yo ya sé que esto significa calcule la derivada parcial con respecto a y. O también nos pueden decir directamente f sub y. También se puede utilizar la f minúscula con la variable y propiamente. Entonces, ambas significan lo mismo. Y un tercer operador, ¿verdad? Así como tenemos esta d, que es la derivada total, que en el caso de las derivadas del cálculo 1, ¿verdad? Le llamábamos derivada total, porque son derivadas que se hacen de una función que está expresada en términos de una sola variable. En el caso de derivadas parciales, se usa un operador similar, solo que la d, en este caso, no es una d tan como en letra de molde que se mira acá. Es una d que se llama en el cálculo la d de Jacobi, ¿verdad? Por un matemático de la antigüedad. Entonces, en este caso, nosotros usando la d de Jacobi, planteamos la derivada parcial en esta forma. Derivada parcial, observen esa letra, es una d, pero un poco más como redondeada. Derivada parcial de la función y con respecto a la derivada parcial de la función x. Entonces, por ejemplo, acá lo que me están pidiendo es que calcule, y permítanme que no es y en sí, porque y incluso puede ser una de las variables en las que está expresada la función, es f. Entonces es la derivada parcial de la función con respecto a x. La derivada parcial de la función con respecto a x. En nuestro caso, a nosotros nos dijeron que lo calculáramos en esta forma, d sub 2, pero también esto
podría venir escrito con la D de Jacobi. En este caso, la instrucción sería: calcule la derivada parcial de la función, con respecto a y, porque y es la segunda variable. Entonces, no importa si se lo dan así o se lo dan en este otro operador, nos están pidiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, les aseguro que me lleva un poco más de tiempo hacerles esta explicación para iniciar el tema, que en sí el tiempo que nos vamos a tardar en resolver el ejercicio. El ejercicio es sumamente sencillo. Solo una cosa que es vital prácticamente en este tema, y es el hecho de que cada uno de ustedes tiene que tener claro que si me están diciendo derive con respecto a y, la x es una constante. Y repito, si la constante está solita, su derivada es 0, y si la constante está multiplicando por un término que contiene la variable, esa constante se copia y se multiplica por la derivada de la función. Entonces, veamos este ejercicio. D sub 2 f de xy, eso significa la derivada parcial de la función con respecto a y es. Entonces, observen lo que voy a hacer. La x, como no es la variable, sino que es una constante, la x la copio. La x la copio y la multiplico por la derivada de la función. Como estamos derivando con respecto a y, la derivada de y al cuadrado es 2y. Es 2y. En el caso de 5y, la constante menos 5 la copio y la derivada de y, que es la variable con respecto a la cual se está derivando, la derivada de y es 1. Y en el caso de 6, su derivada es 0. Claro que usted puede hacer esto más rápido, sin necesario de ser tan específico como lo estoy haciendo yo. Yo lo estoy haciendo así, dado que es el primer ejemplo. Entonces ahora multiplicamos x por 2y, nos queda 2xy, que como usted puede ver, se hace directamente. La x la copiamos y la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces nos queda 2xy menos 5 por 1, que es 5. Y el 0, pues no se necesita escribirse en la respuesta. Así que la derivada parcial de la función con respecto a y es 2xy menos 5. Que pues usted puede ver que es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ir haciendo otros en los que le vamos a ir incrementando el nivel de dificultad. Por los momentos, pues voy a borrar este y voy a escribir otro ejercicio que de repente, así a simple vista, como que puede atemorizar un poco, pero ya van a ver que cuando les vaya preguntando a ustedes los resultados, me lo van a ir diciendo, y estoy seguro que me lo van a ir diciendo con gran solvencia. Entonces, vamos a plantear el ejercicio, uno bien largo, que está por aquí, largo de la función, es el número 10, para que ustedes puedan ver que es más el tamaño del ejercicio que su dificultad. Entonces, el ejercicio 10 nos da la función f de r, s, t, u, v, w, y nos da los términos 3r es 3r cuadrado, 3r cuadrado st más st cuadrado b menos 2tv cuadrado menos tvw más 3uw al cuadrado. Y el ejercicio nos dice: calcule la derivada parcial de la función con respecto a la variable b o v, como usted le quiera decir. Entonces, de las variables r, s, t, u, v, w. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio número 10, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en la pizarra. Vamos a resolverlo, solo que en esta ocasión no lo voy a resolver yo, sino que ustedes, para que vayan entrándole al tema, ¿verdad?
me van a ir diciendo cuánto creen ustedes que da cada derivada, que yo les voy a ir preguntando. Repito esto, la variable de derivación es la v o v. Quiere decir que todas las demás variables no son vistas en este ejercicio como variables, sino como constantes. Bueno, comencemos. De ser posible, me pueden dar la respuesta de un solo, ¿verdad? O sea, no es necesario que me digan, baje esto, abra paréntesis, ahora derive esto, sino que de un solo la respuesta. Entonces, intentemos. Vamos a derivar el primer término con respecto a la variable v. ¿Cuál es la derivada de 3r cuadrado st? Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del término 3r cuadrado st? Lo mismo. Pues la respuesta es no. ¿Por qué razón? Es cero. Exacto, ¿cuándo la respuesta va a ser lo mismo? Bueno, si el problema aquí tuviera una V, porque si el problema tuviera una V ahí, entonces yo diría, la variable la constante la copio y la multiplico por la derivada de la variable. Y la derivada de V es 1, y esta expresión multiplicada por 1 da la misma constante. Pero eso es porque el término tiene V. Pero en el ejercicio de nosotros, ese término no contiene a la variable de derivación. Por lo tanto, esta expresión es toda una constante. Y como decía el otro compañero ahí, la derivada de este término es 0. Sí, 0. La derivada de ese término es 0, ¿verdad? Porque no contiene a la constante, no contiene a la variable. Avancemos al siguiente. ¿Cuál es la derivada del término st cuadrado b? St cuadrado, ingeniero. Ah, exactamente, eso es. St cuadrado. Dado que la derivada de b es 1 y 1 por st cuadrado nos da st cuadrado. Excelente. Avancemos. ¿Cuál es la derivada de menos 2tu al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de esa expresión? Menos 4tu. 4tu. Vuelvan a decírmelo por completo. Menos 4tuv. V, exacto, exactamente. Menos 4tuv. Excelente, así es. Avancemos al otro. ¿Cuál es la derivada de menos tvw? TW. Así es, menos tw. Dado que la derivada de b es 1 y al multiplicarlo por esta constante, vuelve a dar la misma constante. Y para finalizar el ejercicio les pregunto, ¿cuál es la derivada de 3uw al cuadrado? 0. Es 0, exactamente. La derivada es 0. La derivada de 3uw al cuadrado es 0. ¿Por qué razón? Porque no contiene a la variable b. Ok, bueno, entonces eso es ese ejercicio. Vamos a ver otro. Les voy a compartir aquí en pantalla el libro para que veamos, para que veamos un ejercicio como por ejemplo vamos a ver el ejercicio número 15. El ejercicio 15. Este ejercicio nos da la función f sub teta phi igual a seno de 3 teta coseno de 2 phi. Y nos está pidiendo que calculemos f sub phi de la función que está expresada en términos de teta y phi, ¿verdad? Ese ejercicio es el que nos están preguntando cuánto vale su derivada parcial con respecto a la segunda variable. Acá pues podemos ver, ¿verdad?, que la variable de derivación es phi, o sea que teta se copia. Vamos a ver si me dicen ustedes cuál es la derivada de esta función.
Vamos a ver si se acuerdan, porque aquí es como de acordarse un poquito de las derivadas de cálculo 1, ¿verdad? Menos coseno. Ah, chinga. Menos 3 coseno de teta. Ajá. ¿Solamente? ¿Sí? Sí, bueno. Esa no es... Coseno positivo. ¿Cómo? Coseno positivo, 3 coseno de teta. Tampoco. Tampoco. Les voy a explicar en qué se están equivocando los dos. Es que acuérdense que yo estoy derivando con respecto a phi. Entonces, el seno de 3 teta no tengo por qué derivarlo, porque no estoy derivando con respecto a teta. Estoy derivando con respecto a la segunda variable, o sea, con respecto a phi. Quiere decir que el seno de 3 teta solamente tengo que copiarlo, porque es una constante. ¿Por qué es una constante? Pues porque no contiene la variable de derivación. Entonces, la constante, cuando va multiplicando a una función, que en este caso la función sería coseno de 2 phi, entonces la constante se copia y se multiplica por la derivada, se multiplica por la derivada de la función. Ahora, aquí sí, ayúdenme y díganme cuál es la derivada de coseno de 2 phi. Coseno de 2 phi, ¿cuál es la derivada? Menos 2 seno de 2 phi. Menos 2 seno de 2 pi. Ahí sí, miren. Entonces, derivada es menos 2 seno de 2 phi. Así es. Si alguien ya digitas no tocaba esto de las derivadas de funciones trigonométricas, le cuento que aquí lo que estamos haciendo para derivar esta expresión es que en primer lugar estoy derivando la función coseno. La derivada de coseno es negativo seno. Eso ya es por cualquier tabla de derivadas, ¿verdad? Derivada de coseno es negativo seno en primer lugar. En segundo lugar, el argumento lo copio, no lo derivo, no en este momento, sino que en este momento le copio el argumento a la función. Y el tercer paso, ese sí es derivar el argumento. Entonces, la derivada de 2 phi es este 2 que estamos poniendo acá como coeficiente. Y por lo tanto, esa es la derivada. Entonces, la respuesta final de este ejercicio en el cual estoy derivando con respecto a phi, la derivada es 1 por menos 2 es menos 2 seno de 3 teta seno de 2 phi. Esa sería la solución. Menos 2 seno de 3 teta por seno de 2 phi. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de pasar al siguiente ejercicio, esperando que me queden todavía algunos minutos para... pero respecto a estos ejercicios. No deben perder de vista que se está derivando con respecto a una sola variable. Lo demás tiene que ser una constante. Entonces, observen que acá, y eso es el ejercicio que voy a hacer a continuación, observen que acá, aunque estos dos se están multiplicando, yo no le apliqué la regla del producto porque solamente está presente la variable en uno de las dos partes. Si la variable estuviera presente en las dos funciones, me hubiera tocado aplicar la regla del producto, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Solo déjenme tomarle una capturita a esto para que nos quede ahí grabado, ¿verdad? Guardado. Ok, vamos a hacer nuestro último ejercicio entonces. Ese ejercicio va a ser el ejercicio número 18. El 18 que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Entonces, ese ejercicio nos da la función R igual a E a la menos teta coseno de teta más phi. Y lo que nos pide es calcular, y ahí está la D de Jacobi, que les digo, que también nos pueden preguntar la derivada con ese operador. Nos piden calcular
la derivada de la función r con respecto a la variable teta. La derivada de r con respecto a teta. Entonces, notemos en primer lugar lo siguiente. No es lo mismo que me dieran este ejercicio a que me dieran este ejercicio. Porque si estos dos términos, mejor dicho, voy a especificar un poquito más, si estas dos funciones estuvieran separadas por el signo más, entonces dicen las reglas de derivación que se derivarían una por una, si estuvieran sumando. Pero como se están multiplicando, voy a tener que aplicar la regla del producto, porque la regla del producto se aplica, pues lógicamente, como su nombre lo dice, para productos de funciones. Ahora, también vale la pena aclarar que si en lugar de derivar con respecto a teta, me hubieran dicho, calcule la derivada con respecto a phi, pues yo lógicamente ahí no tendría por qué aplicar la regla del producto. ¿Por qué razón? Porque esta expresión e a la menos teta no contendría a la variable phi y por lo tanto, al igual que lo hice en el ejercicio anterior, esta constante solamente la copiaría y la multiplicaría por la derivada de coseno de teta más phi, que es así, pues lógicamente habría que realizarla porque estaría expresada con respecto a phi. Entonces el problema, si fuera así, sería más fácil. Pero el que nosotros tenemos que hacer, dice, con respecto a teta. Y como teta es una variable que aparece en las dos funciones, entonces me va a tocar aplicar la regla del producto porque esas funciones se están multiplicando. Entonces, acá, como ustedes son los que me van a calcular las derivadas, solo les recuerdo que la regla del producto decía primera función por la derivada de la segunda más segunda función por la derivada de la primera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si lo logramos. Vamos a derivar la función r con respecto a teta. La regla dice, se copia la primera función y se multiplica por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta más phi? Ayúdenme con esa pregunta. Seno de teta más phi. ¿Vuelvo a repetírmelo? Seno de teta más phi. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta más phi? Menos Seno seno de de teta teta Menos, más. exacto. Es que no le escuchaba el menos, por eso le pedí que lo repitiera. Menos, correcto. La derivada de coseno es menos seno de teta más phi. Exactamente esa es. Más, ahora vamos a, ya está la primera por la derivada de la segunda. Ahora sigue diciendo la regla. Más la segunda función por la derivada de la primera. Por la derivada de la primera. ¿Y cuál es la derivada de e a la menos teta? Menos e a la menos teta. Excelente, eso es. Menos e a la menos teta. Es correcto. La derivada de e a la menos teta es menos e a la menos teta. Con eso, entonces, ya ha terminado el proceso de derivación. Primera función por la derivada de la segunda, más segunda función por la derivada de la primera. Ahora solo voy a multiplicar un poco las expresiones y luego voy a simplificar y esa será nuestra respuesta. Entonces voy a multiplicar en este momento. Aquí me quedaría menos, aquí, o sea, como estoy multiplicando es como que diga 1 por menos 1 es menos 1, ¿verdad? O más por menos da menos. Menos Euler a la menos teta, seno de teta más phi. Más, menos, a menos, Euler a la menos teta, cosenos de teta más phi. En realidad le digo, para mí, ahí basta con que lo deje usted, pero como es tan evidente que hay entre esta expresión y esta, hay factor común menos y hay factor común Euler a la menos teta, por esa razón lo voy a extraer. Entonces, factor común del signo menos y factor común de Euler a la menos teta.
Vamos a dividir ahora cada expresión de estas entre el factor común. Entonces, al dividir esta expresión entre esta, se cancela el signo menos, se cancela el Euler y nos queda nada más seno de teta más phi. Ahora continúo la división. Menos entre menos da más, y al dividir esta expresión entre el Euler, se cancela Euler a la menos teta y nos quedaría nada más coseno de teta más phi. Y esa expresión resultante ahí es nuestra respuesta. Mire que si cada una de estas expresiones todavía hubiera quedado elevada al cuadrado, yo todavía hubiera podido simplificar más como una identidad trigonométrica, diciendo seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Pero aquí, pues no existe identidad para esta suma de senos y cosenos, por lo tanto, esa sería la respuesta final, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, pues, llegamos en cuanto a lo que es la clase de hoy, el tema de hoy, ¿verdad? Yo les voy a asignar unos 3, 4 ejercicios, ¿verdad? Para que me los trabajen para la siguiente clase. Y pues esto es el tema de derivadas parciales. Voy a detener por aquí la grabación para que platiquemos de otras cositas.